Vamos a leer San Lucas capítulo 7, el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa de fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los unía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Pues, ¿cuál de ellos le amará más? Responde Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. En realidad, Jesús siempre predicaba en Israel, ¿no? Cuando vivía en Judá, ¿no? Pero un día un fariseo invitó a él para comer en su casa, ¿no? Pero cuando los fariseos invitaron a sus invitados, ¿no? En sus casas, siempre y normalmente ellos siempre daban a sus invitados agua para limpiar sus pies. También pesaban. Pero ese fariseo no ha dado a Jesús agua para limpiar sus pies, ni tampoco besaba, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué él invitó a Jesús a su casa? Creo que para probarle, también para examinar a él, nada más. Invitó a Jesús, un fariseo, sin corazón. Pero, ¿qué dice? El versículo 6:30. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa de fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Aquí apareció una mujer de la ciudad, que era pecadora. Creo que ese fariseo también le conoció a ella, ¿sí o no?
Y todo el mundo conocía a ella, que ella era una pecadora. En aquel entonces, creo que ella era una prostituta, o no lo sé, pero creo que sí. Pues todo el mundo sabía que ella era una pecadora. Creo que ella era una ramera o no sé, hacía muchas malas cosas. Pues normalmente, como se llama, este tipo de mujer no podía entrar en la casa de fariseo, pero ella entró. Ella entró a la casa de un fariseo, donde Jesús estaba, y la cual, ¿qué hizo? Aquí dice, trajo un frasco de alabastro con perfume. Creo que valía mucho. Y 38, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los unía con el perfume. 자, aquí dice que estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los jugaba con sus cabellos. Besaba sus pies. ¿Qué significa esto? ¿Mm? Ella se arrepintió con todo su corazón, la cual tenía el corazón contrito. En aquel entonces, el cabello de mujer era como una corona para la mujer. Pero la cual limpiaba a los pies de Jesús. ¿Con qué? Con sus cabellos. También ella besaba a los pies de Jesucristo. Regaba lágrimas a los pies de Jesucristo. Derramó sobre los pies de Jesús que un frasco de alabastro de perfume. El versículo 38 nos enseñó que el verdadero arrepentimiento también el servir a Dios. ¿Sí o no? Hermanos, creo que ella no tiene esperanza en el mundo, porque todo el mundo sabía que ella era una pecadora. ¿Sí o no? Ella también sabía esto. Era muy menospreciada.
Mientras que ella estaba delante de Jesucristo, llorando y regando sobre los pies de Jesucristo. Con sus cabellos limpiaba los pies de Jesucristo. Además, puso sobre los pies de Jesucristo un frasco de alabastro de perfume. Quiere decir que invirtió en Jesús todo lo que ella tenía. ¿Qué significa? Regaba lágrimas sobre los pies de Jesús. También pesaba a los pies de Jesús. Los muchos pesaban a los becerros de oro en la época de rey Jeroboam. Pero ella pesaba a los pies de Jesucristo. Creo que en aquel momento los pies de Jesús estaban muy sucios, porque el fariseo no dio a él agua para limpiar los pies de Jesús. Quiere decir que ella se arrepintió con todo su corazón, ¿sí? Únicamente Jesús era su esperanza. Por eso ella invirtió en Jesús todo lo que ella tenía. Quiere decir que amaba mucho al Señor Jesús, ella. Al mismo tiempo, un fariseo, ¿qué pensaba? ¿Cómo una pecadora pudo tocar a Jesús? Entonces, Jesús no sabe distinguir entre las mujeres limpias y inmundas. ¿Él es un maestro de Israel? No lo creo. ¿Quién puede recibir la salvación? Por Jesucristo. El que tiene el corazón contrito, ¿sí? Entonces, cuando yo recibí la salvación en aquel momento, únicamente la esperanza estaba en Jesús para mí. Para el apóstol Pablo, también para el pastor Charles Spurgeon, también para el pastor D.L. Moody, también para Martin Luther. Todos tenían el corazón que contrito, como ella. Porque ella amó mucho a Jesús. ¿Sí? Si ella no hubiera amado a Jesús, ¿habría podido besar a los pies de él? No, de ninguna manera. Estaba tan sucio, carnalmente. Porque un fariseo no dio a él agua para limpiar sus pies, ni tampoco besaba a él. Pero ella amó mucho a Jesús. Por eso regaba lágrimas los pies de Jesús.
y limpiaba con sus cabellos. Y también ¿qué puso? Un frasco de alabastro de perfume. Hoy de los muchos está besando a becerros de oro, ¿sí? Amando al mundo. Pero hermanos, por eso el versículo 38 nos enseña las cosas que eran muy importantes en Cristo. El verdadero arrepentimiento. También servir a Jesucristo. Ella se arrepintió con el corazón. Por eso aquí dice 38, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, limpiaba con sus cabellos, ¿sí o no? Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. Ese fariseo la conoció, ¿sí o no? Que es muy pecador. Todo el mundo conocía a ella, la cual era una pecadora. Yo creo que ella era una ramera también. Hacía muchas malas cosas en esa ciudad. Mire, hermanos, 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó al ambos y que cuál de ellos le amaría más. En aquel momento 500 denarios eran como, ¿cómo se llama? El pago de 500, ¿cómo se llama? Días. En aquel momento los empleadores jornaleros recibían el pago al día un denario. Aquí dice, un acreedor tenía dos deudores. El primero tenía 500 denarios, ¿sí o no? El uno debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Y cuál de ellos le amará más? Pero ese fariseo respondió muy bien a Jesús. Aquí dice que 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Quiere decir que tú tienes poca deuda a Dios. Y ella tiene mucha deuda. Pues ella ama más a mí.
tú no me amas. Mira, cuando ella entró en tu casa, llorando, ¿sí o no? Y regando lágrimas mis pies. También limpiaba mis pies con sus cabellos. Y por último puso, derramó sobre mis pies perfumes. Pero cuando yo entré en tu casa, tú no me besaste. Y tampoco me diste agua para limpiar mis pies. Que tú no me amas. ¿Por qué no me amas? Tienes poca deuda. Que creo que él pensaba que yo no tengo deuda. Nada de nada. Adiós. ¿Mm? Hermanos, pues el que cree que, yo tengo mucha deuda a Dios, luego amará más a Dios, ¿sí o no? El que se arrepiente verdaderamente con el corazón contrito, voluntariamente quiere invertir en Jesús, voluntariamente ama a Jesús, ¿sí o no? Pero ese fariseo no amaba a Jesús. Por eso, él ya recibió, ¿qué recibió? El perdón de los pecados. Aquí dice el versículo primero, 45. No me diste beso más esta. Desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No uniste mi cabeza con aceite, mas esta ha unido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. 50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces los que ya reciben el perdón de los pecados por Jesucristo, ellos ama a Él. Pero hoy en día los muchos son igual que ese fariseo. Pues aunque Jesús está muy cerca de ellos, pero no entienden el valor de Jesucristo, ni tampoco ama. Antes de que me conociera a mí mismo en nada. En aquel entonces yo era igual que ese fariseo. Cuando yo tenía 24 años, en aquel momento, yo tenía el corazón contrito delante de Dios, primera vez, como un fariseo que golpeaba su pecho delante del templo de Dios. ¿Por qué golpeaba a su pecho?
¿Mm? Por tener el corazón contrito. Salmos, me gusta Salmos capítulo 34. Según Salmo de David, Salmos capítulo 34, el versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Jehová no puede salvar a cualquier tipo de corazón. No puede, sino los quebrantados de corazón. También corazón contrito. Como esa mujer, ¿sí? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Pero Jehová está muy lejos de los arrogantes en espíritu. Ese fariseo estaba muy cerca de Jesús, ¿sí o no? Pero su corazón estaba muy lejos. Muy lejos, ¿sí o no? Aunque Jesús quería salvar a él, pero él no tenía el corazón contrito. Cuando esa mujer, quien era una pecadora, cuando ella se arrepintió con todo su corazón ante Jesús, ¿sí o no? Una frasco de alabastro de perfume. Lo que era que el corazón de ella realmente, la cual invirtió en eso todo lo que ella tenía realmente, porque ella creía que únicamente en Jesús había que su esperanza y su salvación. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Pero los arrogantes en espíritu, ellos son igual que humos para los ojos, ¿sí o no? También salva a los contritos de espíritu, como ella, ¿sí o no? Llorando, derramando sus lágrimas sobre los pies de Jesús. Los enfocaba, ¿sí o no? Que los limpiaba, los pies de Jesús. ¿Con qué? Con sus cabellos. El cabello de mujer era el orgullo de mujer, ¿sí o no? También corona en aquel entonces. Ella tiró todo su orgullo. Limpiaba, también besaba los pies de Jesús. Por último, invirtió todo lo que ella tenía. ¿Por qué?
amaba mucho a él por ser perdonado, ¿sí o no? Sus deudas. Pero hoy en día los muchos no entienden la Biblia. Aunque no tiene el corazón contrito, ¿sí o no? Sí, sus cuerpos están muy cerca de Jesús, pero sus corazones no. Están muy lejos. Por eso David también, capítulo 51, Salmos capítulo 51, el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Sí o no? ¿A Dios le gustaba becerros? No. ¿Oro y plata? Tampoco. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué más? Al corazón contrito y humillado. No despreciará tú, oh Dios. Por eso es también refirió una parábola, ¿sí o no? Acerca de un fariseo que se jactaba del templo de Dios. Dios mío, yo diezmaba y ofrendaba, ayudaba a los pobrecitos. Sobre todo estoy muy agradecido con usted, Señor, porque yo soy muy diferente que ese publicano, ¿sí? Él pensaba que tenía poca deuda, Dios. Creo que no tenía nada, ¿sí? Pero al mismo tiempo un publicano golpeaba su pecho, que tenía el corazón contrito. También quebrantado de espíritu. Pues el que conoce a sí mismo en Adán, luego no puede menos que tener que el corazón contrito, como Isaías. Ay de mí, que soy muerto. Yo no. En el caso de apóstol Pablo, mientras que estaba yendo a Damasco para capturar a los cristianos, en aquel momento él escuchó la voz de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es tú? Yo soy Jesús. Al escuchar esto, su corazón se murió. Yo estaba en contra de Mesías y Jesús es mi Mesías. Ay de mí. ¿Sí? Él no pudo alzar más al cielo en aquel momento. Ten misericordia, Señor. Su corazón murió. ¿Mm? En el caso de Pedro también, cuando él encontró a Jesús primera vez, ¿qué confesó?
aparte de mí, Señor, soy un pecador, que soy un hombre muy sucio, Señor. Él tenía el corazón que contra. Solo una vez, no. Después negará a su maestro. ¿Cuántas veces? 3 veces. Cuando el vaso tocaba, ¿cuántas veces? 3 veces. Él lloró. Soy tan malo. ¿Sí o no? Uno de los muchos yendo a la iglesia con el corazón que arrogante. ¿Sí o no? A Jesús perdonó a todos nosotros. Amén, amén, amén. El rey David exactamente nos testifica. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. También salva al corazón contrito. Por eso, bienaventurados a los que pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, ellos que verán el reino de Dios. Por eso, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Pues el rey David, ¿qué se dio cuenta? A Dios le gusta que becerros de oro, platas, joyas, que quebrantados de espíritu y al corazón contrito. Por eso, ¿qué diferencia hay entre un fariseo que invitó a Jesús a su casa y una mujer quien era muy pecadora? Pues el que entiende el verdadero evangelio, luego no podrá menos que amar a Cristo, ¿sí o no? Porque no ama los que no aman a Jesús, porque ellos no aman a Jesús. No entiende nada realmente. No entiende el origen del hombre, ni tampoco el amor de Cristo. En mi caso, antes que yo tuviera el corazón contrito también, quebrantado de mi espíritu, yo realmente no amaba a Jesús, no amaba a Jesús. Cuando yo leía la historia de los cristianos que recibían mucha persecución en la época de Roma, yo no podía entender a sus historias. ¿Por qué ellos fueron colgados? Si ellos hubieran negado al nombre de Jesús una vez, habría podido vivir tranquilamente. Entonces, ¿por qué no negaron? No entiendo. Porque ellos vivían en catacomb, lo que era como cuevas, ¿sí? Como túneles, donde no había la luz, ¿sí? Entre ellos había, anteriormente eran que nobles de Roma. Si ellos
hubiera negado al nombre una vez, habrían podido vivir tranquilamente en Roma. Entonces, ¿por qué no negaron? ¿Por qué fueron colgados? Porque ellos fueron como la comida de león. No entiendo, no entiendo. ¿Mm? Oh, sí, 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 Jesús perdonó todos nuestros pecados una vez para siempre. Sí, amén. ¿Mm? Porque yo necesito invertir en Jesús, en la iglesia, en el Evangelio. No, no quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque yo pensaba, yo creía así. Yo creía que yo tenía poca deuda a Dios. ¿Mm? Pero un día me di cuenta que, yo tengo mucha deuda. Por lo cual yo estoy yendo a dónde? Al infierno. Ya no tengo la esperanza en mi vida. No tengo. ¿Mm? Por eso el apóstol Pablo siempre que testifica, ¿mm? Porque él amaba a Jesús muchísimo, Pablo. ¿Mm? 자, primera de Corintios capítulo 15. Él amaba muchísimo a Cristo Jesús, ¿sí o no? 15, 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. Humanamente, carnalmente, Jacobo y Pedro y Santiago y Juan no han podido comparar con Saulo, ¿sí? La mayoría de ellos eran la baja categoría de Israel. La mayoría de ellos eran pescadores del lago y también publicanos, ¿sí? San Mateo era un publicano que todo el mundo menosprecia, todo el mundo insultaba, ¿sí? San Mateo era un publicano, como Saqueo. Siempre tenía mucha codicia. Dinero, dinero, dinero. ¿Sí? San Mateo era un ¿qué? Publicano. Y Pedro y Santiago Juan eran ¿qué? Pescadores del lago, que no estudiaban mucho. Eran baja categoría. Pues todo el mundo menospreciaba eso. So, ellos eran de Galilea, que los judíos menospreciaban. ¿Sí? Oh, son de Galilea. Oh, son igual que gentiles. Los judíos pensaban así. Mateo, él era un publicano, amadores del dinero, nada. ¿Sí? Dinero, dinero, dinero. Pero perdón, apóstol Pablo, era un romano desde nacimiento. Era muy fariseo. Era como un nuevo líder de Israel en judaísmo. Pero ¿qué confesó? ¿Mm? El versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué significa un aborto? Un bebé
le faltaba mucho, ¿sí o no? Aquí dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque aquí dice, 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Realmente lo que era un gran pecado. ¿Sí? Mire, hermano, el apóstol Pablo había votado para matar a Esteban, ¿sí? También perseguía mucho a la iglesia de Dios. Cometió un gran pecado delante de Dios. Pues el que confesó. 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo creía que él tenía mucha deuda que no podía devolver a acreedor. ¿Sí? Él tenía una deuda enorme, que la deuda de amor. ¿Sí o no? A Dios. Por eso él también amaba mucho a Jesús. Él amaba. Solo con la boca no. Amaba mucho a Jesús. Se sacrificaba toda su vida para el Evangelio. Porque tenía mucha deuda. ¿Qué tipo de deuda? La deuda de amor. Amor de Jesucristo. Pedro también. ¿Sí o no? Negaba a su maestro 3 veces. También, después él había visto a la resurrección de su maestro, otra vez volvió a pescar. ¿Sí? Sin embargo, Jesús siguió a él, dio a él su fe, la fe de Jesús. Pues él también tenía mucha deuda. ¿Sí? ¿Qué tipo de deuda? El amor de Cristo. Por eso el apóstol Pablo también confesó. Romanos capítulo 4. No, Romanos capítulo 5, el versículo 6, 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morir alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno
os hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí dice, cuando Jesús murió, cuando éramos buenos, cuando éramos sinceros, cuando éramos fieles, no, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque el apóstol Pablo se sacrificaba toda su vida en el Evangelio por entender su gran amor. ¿Cómo pudo entender su gran amor? También por entender su gran deuda. ¿Sí o no? Pero hoy en día los muchos no tienen corazones contritos. Tampoco tienen los quebrantados de espíritu. Sin embargo, ¿qué dice? Ah, soy salvo, soy justo y amando al mundo más que a Jesús. Antes yo escuché que un hermano quien era muy pobrecito en la cara. Un día él recibió la salvación. Al mismo tiempo, él quería ofrecer dar al Señor al pero él no tenía nada de nada. Por eso él dijo, ay, Jesús, Señor, yo quiero dar a usted mi corazón. Luego seguía viviendo para el Evangelio. Yo escuché su testimonio. Pero hoy en día hay muchos falsos cristianos. Jehová salva al corazón contrito. Jehová está cerca a los quebrantados de corazón. La verdadera fe lleva que los frutos. Si ella no hubiera creído en Jesús como su Mesías, no habría querido invertir en él, ¿sí o no? Ella creía que Jesús era su Mesías. ¿Sí o no? Era muy difícil que pudiera entrar en la casa de un fariseo. Ella, ¿sí o no? Porque ella era una pecadora. Pero entró. Esa historia era real. Llorando, regando, ¿sí? Derramando lágrimas, los pies de Jesús. Los enjugaba, los limpiaba, los pies de Jesús. ¿Con qué? Con sus cabellos. Y puso sobre pies de Jesucristo. Pero un fariseo, cuando Jesús entró en su casa, pesaba. No, eso sí.
¿Daba él agua para limpiar sus pies? No. Estos eran el corazón de un fariseo, ¿sí? Jesús sabía todo. ¿Sí? Él no me ama. ¿Sí? En, en aquel entonces, en esa época, los fariseos siempre daban agua a sus invitados para limpiar sus pies. Cuando invitaron a sus familiares o también a sus conocidos, a mí, siempre daban, ¿qué daban? Agua. También pesaban siempre. Pero cuando Jesús entró en su casa, no besó. ¿Por qué yo necesito dar a él mi agua? No, ¿por qué? Siéntate aquí. Sin corazón. Al mismo tiempo, ella, una pecadora, invirtió en los pies de Jesús. Sus lágrimas, dame un perfume, ¿sí? El que no entiende su deuda de nada, no podrá amar a Jesús. Ya experimenté eso. Porque yo necesito asistir a la iglesia. Porque yo necesito diezmar y ofrendar. Porque necesito anunciar el evangelio. No, no quiero. Solo yo hablaba en mi corazón. ¿Cómo puedo aprovecharme de los asistentes de la iglesia para mi cara? ¿Cómo puedo aprovecharme de la iglesia para mi carne? Solo para mi carne también. ¿Cómo puedo aprovecharme de Jesús para mi carne? No quiero aceptar como la buena suerte. La misma, nada. ¿Sí? Ese fariseo tenía la mala intención. ¿Sí? Siéntate aquí. ¿Qué quiere comer? ¿Por qué yo tengo que pensar? No lo creo. No quiero. Sin embargo, juzgaba mucho a ella. ¿Sí? Oh, ¿cómo Jesús aceptó a ella? ¿Sí? No entiendo. No es un maestro de Dios. Vamos a volver San Lucas capítulo 7. Por eso 47. 6. No uniste mi cabeza con aceite, mas esta ha unido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dio, tus pecados te son perdonados. Y ella le dio, tus pecados te son perdonados. 50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz.
¿Qué significa esto? Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ella creía a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Si ella no hubiera creído en Jesús como su Salvador, no habría querido derramar sus lágrimas, los pies de Jesús. Tampoco no hubiera querido limpiar con sus cabellos los pies de Jesús. Ni tampoco no hubiera invertido en Jesús todo lo que ella tenía. Ella amaba mucho a Jesús, porque ella aceptó a Jesús como su Mesías. Tu fe te ha salvado. ¿Sí? Ven, paz. Cuando yo leía el testimonio de salvación de Martin Lutero, cuando yo leía su testimonio, yo entendí que él también tenía el corazón contrito, como él. Todos los peces salvos. Él se dio cuenta que él tenía mucha deuda. ¿Sí? Después de que él se dio cuenta que, Jesús ya me perdonó. Amaba mucho a Jesús. O sea, aunque todo el mundo le amenazaba, pero él seguía predicando la gracia de nuestro Señor Jesús a muchos europeos. ¿Sí? El que no ama a Jesús quiere decir que no es salvo. ¿Sí? El que ama a Jesús con el corazón es salvo. Primero, que entendieron sus deudas grandes y se arrepintieron, también recibieron que el perdón de los pecados. ¿Sí? Pues aquí tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Los pecados de ella estaban en el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso. Por eso. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salva al corazón contrito. Por eso quiero que en nuestra iglesia hay muchos verdaderos salvos. Oremos. Padre Santo,